Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta transmisión de Consejo al Día, una guía para padres. Y les quiero dar la bienvenida también a las personas que se están conectando a través de mi página. Estoy transmitiendo nuevamente, haciendo transmisión en vivo por dos plataformas para hablar del tema de los abuelos, el rol de los abuelos en la crianza de los nietos. Y les quiero dar las gracias a todas las personas que se están conectando. Gracias también a quienes se están conectando a través de Facebook. Bienvenidos a esta plataforma de Consejo al Día, una guía para padres. Saludo a Isabel, que se une a la transmisión, y a Rosa Santiago. Dice Rosa: hola, abuela de 6 nietos. Hola, Rosa. ¡Wow! 6 nietos, pues felicidades para ti. Y bueno, también para Isabel, que se une a esta transmisión, y a las personas que se van a estar conectando con nosotros. Y ya entonces, así comenzamos. Bueno, lo primero que quiero hablar de este tema es cuál es el rol que tienen los abuelos dentro de la crianza de los nietos. Cuando hablamos de crianza, estamos hablando de participación. Estamos hablando de cómo los abuelos participan dentro de este proceso, y esto es algo que ocurre en muchísimos hogares en este momento, sobre todo en aquellos hogares donde de alguna manera se necesita el apoyo de los abuelos para lo que es el proceso de cuidado, e incluso padres primerizos que necesitan el apoyo de sus padres para poder participar o cometer menos errores en la crianza de sus hijos. Los abuelos constituyen un apego múltiple en muchos aspectos. Múltiple, ¿por qué? Porque no solamente tienen una relación afectiva con los padres, sino que generan un apego emocional también con los nietos. Y esto se establece a través de una conexión donde de alguna manera los padres son partícipes, los nietos son partícipes, pero también entra una figura externa, que es el cónyuge de la pareja, es decir, el otro padre de los nietos, que no viene siendo parte de la familia, pero que juega un papel bien importante dentro de la formación. Esto hace de que los abuelos tengan una figura trascendental para el niño, sobre todo aquellos abuelos que se crían con la cercanía de sus nietos, donde de alguna forma existe un amor intenso, donde hay un cuidado, donde hay un sentido de entrega, donde hay un sentido de preocupación y donde hay un convivir que también es beneficioso también para los abuelos. Ahora, ¿cuál es el rol de los abuelos en la crianza de los nietos? Y muchas personas nos preguntan cuando estamos en los talleres, ¿cuál es el rol que debe ejercer un abuelo? Porque hay una línea muy fina en este sentido, porque hay abuelos que tienen las características de haber sido padres sobreprotectores, y por supuesto este sentido de sobreprotección también lo extienden a sus nietos. Como dice mi mamá, que ella es una fiera con sus nietos, una leona defendiendo a sus nietos, y a mí me da mucha gracia eso que ella dice, porque literalmente los abuelos hacen ese rol, o sea, defienden a sus nietos de tal manera que generan ese sentido de sobreprotección en los niños. Y ante esta pregunta de cuál es el rol de los abuelos, lo primero que nosotros pensamos es que los abuelos tienen más experiencia que los padres, y probablemente por esta razón es más importante que estén dentro de la vida de los niños. Y claro, como los abuelos criaron a sus hijos, esa experiencia pues es tangible, no es algo que aprendieron en los libros, sino que lo aprendieron en la experiencia, en la vivencia. Pero en este proceso de aprender
de la vivencia y de experiencia, también los abuelos cometieron con sus hijos algunos errores por no o por desconocer lo que es los procesos de formación adecuados en los hijos, y llevando esto a adultos hoy que tienen distintos tipos de situaciones, y estas situaciones pues los hacen de alguna manera generar actitudes hacia sus hijos que no son las más adecuadas. Los abuelos aportan diversas cosas, pero voy a mencionar las principales. Primero, como les dije, que contribuyen con la experiencia. ¿Esto en qué aspectos? Momentos de crisis, situaciones de enfermedad de los niños, problemas económicos cuando hay crisis financiera. Ustedes bien lo saben que muchas veces cuando los hijos tienen problemas financieros recurren a sus padres, en este caso los abuelos de los niños, para solventar las crisis. Otro de los aspectos por los cuales también los abuelos forman un rol importante es el cuidado de los niños. Muchos padres tienen que trabajar hoy en día debido a que no han formado el patrimonio personal y el patrimonio familiar necesario antes de conformar una familia y tener hijos. Esto hace que de alguna manera tengan que apoyarse en sus padres para cuidar a sus niños, sobre todo aquellos padres que están preocupados porque los niños tengan un cuidado adecuado, que probablemente en los jardines de infancia y en los sitios donde se hace el cuidado prematuro de los niños antes de entrar a la escuela, pues no son los más adecuados. Y no quiero decirte que no todos son así, pero en su gran mayoría existen muchos centros de cuidado donde los niños no son lo mejor atendidos, entonces los padres prefieren recurrir a los abuelos para el cuidado. Otro punto importante, otro rol importante que tienen los abuelos en la formación de los niños es que los abuelos transmiten los valores familiares generacionales. Es decir, si tienen un tipo de cultura, una manifestación cultural, la van a transmitir a los niños, como las creencias, los mitos que puedan existir del lugar de donde son originarios. Mantienen también en los niños esa parte del recuerdo de las generaciones, y todo esto crea una conexión bien bonita en los niños y un vínculo generacional que se va manteniendo en el tiempo, porque a la vez los niños van guardando eso en su memoria y van a transmitirlo a sus hijos cuando ya sean adultos. Otro aspecto importante es el beneficio que brinda en la crianza esa parte de la estabilidad. Ya un abuelo se supone que tiene un nivel de estabilidad emocional, estabilidad para manejar los conflictos, para tomar decisiones, para poder discernir ante una situación que se presenta, porque los años de experiencia le hacen tener esto. Pero ¿qué ocurre? Que cuando los abuelos no tienen estos elementos que yo les acabo de decir, se presentan algunos tipos de conflictos que involucran también a los nietos, porque no hay la figura a quien imitar en cuanto a la estabilidad. Un abuelo que no se maneja estable, como consecuencia no va a tener hijos estables, y como consecuencia sus nietos tampoco serán estables. Entonces hay de ambos aspectos. Voy a saludar a las personas, que tengo bastantes personas conectadas aquí en los chats. Tengo aquí a Nati Bustos, que se une, a Yuri. Isabel dice: hola doctora, yo tengo 3 nietas. Yo llegué a creer que mis nietas eran mías y le quité autoridad a mi hija. Gracias, Isabel, por compartir esa experiencia. De eso vamos a hablar ahorita en las preguntas un poquito. Yuri dice: los nietos son los hijos extendidos para los abuelos. Así es, Yuri, muchas gracias por comentar. Aquí en el otro chat tengo a Carlos Pérez, que dice: saludos doctora, muchas gracias, excelente tema, gracias. Un abrazo también por allá. Dice también esta persona, Nora Ruiz, dice: doctora, tengo 6 nietos y hoy me interesa mucho este tema. Gracias por estar conectada.
Tengo aquí otras personas que se han conectado, que no las voy a nombrar porque tengo una gran lista aquí en este otro chat. Pero bueno, voy a continuar hablando sobre el tema. Les estaba explicando un poco las cosas que los abuelos aportan. Otro de los aspectos que los abuelos aportan es que los abuelos son grandes contenedores de dificultades. Es decir, que debido a la experiencia, cuando los hijos pasan por problemas como el divorcio, los abuelos de alguna manera manejan la negociación entre los padres que se están divorciando y que esto no afecte a los niños. Esto es uno de los roles más importantes que los abuelos tienen, porque los abuelos, cuando son centrados emocionalmente, como lo acabo de mencionar, pueden ayudar a los nietos a superar el proceso de divorcio de sus padres. Y esto es muy importante. Saberlo, entenderlo. También esa mediación que ejercen cuando los niños tienen dificultades de comportamiento o de cualquier otro tipo, los abuelos también tienen un rol importante en la formación de los niños porque ayudan a que el niño pueda entender desde otro punto de vista, porque el abuelo tiende a hablar con el niño de manera menos autoritaria porque su rol no es ser el padre. Por lo tanto, la forma en que se comunica con el niño es más amorosa, más comprensiva, más de diálogo, y el niño de hecho así lo percibe. Entonces el abuelo tiene un rol mediador muy importante en la formación de los niños, y esto se va acrecentando en la medida en que el nieto va creciendo. Es decir, mientras más grande es el niño, más fuerte es este lazo de comunicación. Por eso los abuelos deben establecer este lazo desde pequeños y mantenerse cerca de sus nietos, mantener contacto, conversar con ellos, que ellos sientan que hay alguien más aparte de sus padres con quien pueden contar. Esto es extremadamente importante. Yo los invito a que como abuelos tengan este tipo de conexión con sus nietos. Otro aspecto también es dentro de los importantes, porque hay muchos aspectos importantes, es que debido a las diferencias de generaciones se crea como una especie de complicidad en la formación y educación entre los abuelos y los nietos. Cuando los abuelos saben manejar estas diferencias generacionales, pueden generar momentos divertidos, graciosos, desde su desconocimiento. Les voy a poner un ejemplo. Mi abuela, que ya murió, mi abuelita, una de las cosas que más yo admiraba de ella era su capacidad. Para ella, cuando había una fiesta, ella se ponía a bailar los ritmos actuales y decía, enséñenme. Y eso para nosotros, sus nietos, era una cosa linda de compartir, el hecho de enseñarle eso. Yo recuerdo la primera vez que le enseñé a manejar un teléfono celular y fue una experiencia linda porque el tener la paciencia de poder enseñarle, de poder decirle, y ella a veces sabía las cosas, pero se hacía la que no sabía para que ese lazo de comunicación entre nosotras. Y era muy bonito, es algo que yo recuerdo con un agrado especial, y yo sé que los nietos tienen este tipo de conexión con sus abuelos. Entonces los abuelos, como figuras importantes en la vida de los nietos, debemos mantener y fomentar este tipo de relaciones. Dice aquí María Salazar, que también está en la transmisión, dice, hola, buenas noches, yo tengo 3 nietos. Gracias, María, qué bueno, felicidades. Griselda dice, doctora, yo cuando le llamo la atención a uno de mis hijos me dice, voy a hablar a tu mamá. Gracias, Griselda, por el comentario. Me imagino que cuando le llama, ya entendí, perdón. Cuando le llama la atención a uno de sus hijos. Ya. Ok, voy ahorita, tengo otras personas aquí que se unen a la transmisión. Recuerden que estoy transmitiendo por 2 plataformas en vivo, por eso me ven así un poquito moviéndome de aquí para allá. Y envío saludos también aquí a las personas que se están uniendo a la transmisión a través de mi web, las personas que son miembros de mi página. Y
a través de Facebook, que estoy transmitiendo en vivo. Bueno, ya habiendo introducido un poco el tema, vamos a entrar a las preguntas, que tengo bastantes. Dejé estos últimos dos temas al final porque son los temas que más preguntas tengo, el tema de hoy y el tema de mañana, que es sobre la personalidad de los niños. Y esa es la razón por la cual los dejé de últimos. Así que voy a comenzar a responder a las preguntas. Dice esta pregunta: ¿qué se debe hacer con mi nieto de 5 años? Desde que mi hijo se separó, mi nieto es muy diferente. No obedece muy fácil. En la escuela, cada rato tiene caritas malas, que le pegó a un niño, cualquier cosa. Ok, un niño de 5 años es un niño que está en un proceso de formación. Al estar en un proceso de formación, todavía sus reacciones emocionales están todavía en el umbral del aprendizaje y no hay un control completamente en sus emociones. Para los niños pequeños es bien difícil de manejar la separación de los padres, porque ellos no están al tanto de entender o comprender por qué su vida cambia y por qué el hogar en el cual nacen de repente se modifica. Esto genera reacciones en los niños agresivas en la mayoría de los casos. No digo que todos los casos, pero en la mayoría. Hay niños que por el contrario tienen otro tipo de reacciones, como reacciones de timidez o reacciones donde entran en un proceso de alejamiento en edades muy tempranas debido a que no pueden procesar las emociones que están sintiendo según el ambiente en el que están viviendo. Esta persona menciona claramente que desde que su hijo se separó, su nieto es diferente. Tiene que ser diferente por la razón de la separación. Y la agresividad que presenta en la escuela está muy relacionada en la mayoría de los casos, como le expliqué, a lo que el niño está sintiendo dentro del hogar, que no sabe cómo expresar. En el hogar, sobre todo cuando hay muchas personas adultas, los niños no pueden expresarse de esta forma. Entonces, ¿dónde lo hacen? En los centros de cuidado. Aquí no solamente el niño puede estar viviendo el proceso de separación de los padres, también recuerden que los niños a esta edad de 5 o 6 años están también en el proceso de separación por el inicio de la escuela. Entonces, son demasiados elementos que el niño puede estar experimentando en este momento, y aquí yo le sugeriría a la persona tratar de tener una conversación con ambos padres, porque recuerden que, como les decía, los abuelos tenemos un rol de mediador, y tratar de conversar con ambos padres y explicarle las observaciones que está viendo de cambios en el niño, y ver si los padres también permiten que como abuelo o abuela, pueda participar en exponer su opinión y tratar de conversar con el niño. Si esto no es posible, es preguntarle al niño como abuela: mi amor, ¿por qué me contó mami o me contó la maestra que golpeaste a un niño en la escuela? ¿Por qué lo golpeaste? Ven, siéntate aquí, mi amor. Acuérdense que las abuelitas y los abuelitos necesitamos brindar ese espacio de seguridad a los niños, que el niño no sienta que los problemas del padre son del padre, que el niño sienta que hay alguien aparte de sus padres con quien confiar. Y es importantísimo que tomen este sentido iniciativas como abuela. Y si en tal caso el niño continúa con este tipo de reacciones y no se modifican las conductas, pues allí habría que entonces ayudar al niño a través de algún proceso educativo para los padres, que los enseñara a procesar su separación, su divorcio, sin generar cambios conductuales en los niños. Julie y Sara se unen también a la transmisión y dice Julie: buenas noches, Benita, qué interesante y informativo este programa de esta noche. Un abrazo y te felicito. Gracias, querida Julie, te mando un abrazo allá en Houston, un abrazo bien, bien grande. Y Sara también, que se une a la transmisión, saludos para ti. Aquí tengo también, dice esta otra pregunta:
Doctora, mi nieto tiene 3 años y tiene problemas para dormir. ¿Cómo podría ayudarlo? Bueno, esta es otra pregunta que voy a responder. Estoy un poco con el tiempo porque tengo, como dije, bastantes preguntas, pero si no alcanzo a responder a todas las preguntas en los chats, voy a responderlas una por una. No se preocupen que voy a dar respuesta a todas. Esta otra pregunta dice, mi nieto tiene problemas que le pega mucho a mi hija, pero no sé qué hacer. Me da mucha tristeza y no sé qué hacer. Y nada más le pega a ella y veo que sí la quiere. Cuando, aquí dice el niño tiene 8 años. Cuando los niños le pegan a los padres, como lo mencioné en un programa anterior, es porque se ha perdido el respeto. El padre de alguna manera ha propiciado la pérdida de autoridad en este sentido. Aquí hay que trabajar varios aspectos. Uno, como madre, es importante que le exprese a la hija lo que está observando con respecto a esta situación y cómo puede cambiar la relación con el niño, porque si un niño a los 8 años le está pegando a su mamá, y como yo lo decía en un programa, esto es inaceptable. O sea, un niño no puede pegarle a sus padres, ni a su madre ni a su padre. Y en este caso, no solamente es algo inaceptable, sino que es una conducta que hay que modificar inmediatamente. Si la madre no tiene las herramientas para poder modificar esta conducta por ella misma, entonces el niño necesita tener ayuda apropiada, profesional, para poder enseñarlo a modificar esta conducta, y la madre necesita también tener ayuda para poder manejar este tipo de situaciones y aprender a manejar este tipo de comportamiento en el niño y romper este ciclo de violencia que está propiciando, porque si esto es a los 8 años, no me quiero imaginar lo que podría pasar más adelante. El rol de la abuela, en este caso como madre, siento que debe ser firme con su hija, debe ser también una conversación con el niño y hacerle entender al niño lo incorrecto que está esa acción, y sobre todo mantener la firmeza, el amor, pero mantener la firmeza. Eso es extremadamente importante que pueda hacerlo como abuela. Dice, aquí está otra pregunta, una nieta de 6 años tiene un comportamiento mal en la escuela y en casa. No sé si los problemas son de mi esposo o mío, sea lo que le afecta. Bueno, no entiendo muy bien esta pregunta, pero si una niña de 6 años tiene un comportamiento mal en la escuela porque hay problemas en el hogar, sí le afecta. O sea, recuerden que, como hablamos en los programas anteriores, los niños se manejan en el proceso de meditación, en el proceso de imitación, y en este proceso de imitación que tienen los niños van reaccionando al ambiente emocional. Si en la casa hay gritos, los niños van a gritar. Si en la casa hay peleas o hay desacuerdos, los niños también van a actuar de esa manera. Y no solamente lo van a hacer con ustedes, lo van a hacer en la escuela porque están aprendiendo que esa es la forma adecuada de relacionarse. Entonces aquí habría que primero hacer cambios a nivel individual, tanto en la persona como en la pareja, y a nivel familiar, las personas que están involucradas en ese medio ambiente, para entonces luego abordar el cambio en el niño. Casi siempre cuando me llevan niños a la consulta que tienen problemas de comportamiento de este tipo relacionados con la escuela, en la mayoría de los casos este tipo de comportamiento se está generando en el hogar por aprendizaje que los niños han tenido dentro del hogar debido a las situaciones emocionales que no se manejan en el hogar, y esto hace que los niños por consecuencia se comporten de esa manera en la escuela. Cuando trabajo con los padres y de alguna manera
hago los cambios dentro del aprendizaje para que los padres comiencen a cambiar su comportamiento, miren, es automático cómo los niños cambian. Y entonces los padres llegan diciéndome, es que los maestros están sorprendidos del cambio que ha dado. No, el niño sigue igual. El niño ha mejorado su comportamiento, pero ha mejorado su comportamiento porque su estado emocional es más sereno, es más acorde, es más tranquilo, se siente más seguro, más protegido. Y esto pasa porque en el hogar es lo que se está teniendo, es la forma en que se está manejando. Entonces, aquí creo que es algo que se debería tener en cuenta lo que está ocurriendo. ¿Cómo debe reaccionar un abuelo ante el divorcio de su hijo? Si debo pelearme con la nuera. No debe pelearse con la nuera. El hecho de que se esté divorciando su hijo, el divorcio es de su hijo, no su divorcio. Es un error aquellos abuelos que se separan de sus nietos porque tienen malos entendidos el hijo con la expareja. La relación es una relación por separado y es una relación donde, repito, su relación no es, en este caso con la nuera, la relación es con el niño y es una relación con el niño donde su rol como abuelo es importante y donde su rol como abuelo debe ser protegido para poder mantener al niño bajo un ambiente de seguridad, bajo un ambiente donde el niño sienta que puede contar con alguien en un momento determinado, donde el abuelo pueda brindarle cariño, comprensión, juego, diversión, o sea, otro ambiente totalmente distinto que diste de la parte del conflicto familiar que el niño pueda estar teniendo o siendo víctima por la separación de los padres. Entonces, a esta persona que me hizo esta pregunta, la respuesta a su pregunta es que no se debe pelear con su nuera porque eso le haría daño al niño. Créanme que no hay cosa más sana que cuando los niños crecen y ven que sus abuelos tienen una buena relación con ambos padres. Eso es algo que no tiene precio y eso no lo condiciona la pareja que se separa, eso lo condiciona el abuelo. El abuelo es el que genera esa relación. Dice aquí esta persona, Karina Cruz, saludos. Hola Karina. Mari Tobar, que se une también a la transmisión. Cuevas Cristi. Dice Sara, los nietos son como más consentidos. Sí, así es, Sara. Son mucho más consentidos y así deben serlo. Dice esta otra pregunta, tengo 5 nietos y mi hija dice que yo quiero más a los hijos de mi otra hija porque viven conmigo y a los de ella no los trato igual. Miren, esto es algo muy común que ocurre en los hogares cuando hay hijos que viven con sus padres y otros no viven con los padres. Por mucho que quiera explicarle esto, es un poco difícil, más allá de entender que cuando hay convivencia hay un tipo de relación afectiva que es diferente a la que uno pueda tener. No es que uno quiere más a uno o más al otro, no, es que no se trata de eso, es que el amor es distinto. El amor es distinto en todos los sentidos, pero el hecho de tener la convivencia se genera un lazo afectivo. Yo en mi caso, por ejemplo, yo me crié con mi abuelita. Y mi abuelita tenía una relación súper especial conmigo. Mis hermanos convivían con ella también, pero no tenían esa cercanía tan fuerte con ella porque yo era la que pasaba más tiempo con ella. Entonces, el afecto de mi abuela con mis hermanos no era diferente, solo que parecía diferente porque a mí se me brindaba mayor atención, conmigo ella conversaba más porque teníamos el día a día de la convivencia. Y con mis hermanos ella tenía afecto, los quería, les hacía regalos, jugaba con ellos, tenía esa misma relación, pero había temas que ella no hablaba con ellos porque no había el nivel de convivencia. Y la convivencia hace conocer a una persona mucho más que a otra. Esto no es algo que se trata del amor. El amor
se mantiene en el núcleo familiar por el nexo que se tiene. Entonces, yo aquí lo que le diría a esta persona, a esta abuelita, es que hable con su hija o hable con sus hijas y explíquele ambas cosas. Explíquele y muéstrele que no hay una diferencia en ese sentido, e invite a la hija que siente esto a que sus nietos compartan más con ustedes y se relacionen más. Esto va a ser sano para los niños y también para ustedes. Esta otra pregunta dice: mi hijo, les dije que eran bastantes preguntas, todavía me quedan 3 de las de aquí que me hicieron en las pasadas conferencias. Dice: mi hijo está divorciado y en el cumpleaños de mi nieta le envió un regalo a casa de la mamá de la niña porque la niña vive con ella. Cuando mi hijo se enteró, peleó conmigo diciéndome que estuvo mal hecho. ¿Usted qué piensa? Bueno, aquí lo que estuvo mal es que su hijo se peleara con usted porque usted le haya mandado un regalo a su nieta a la casa de la mamá. Eso es lo que estuvo incorrecto, porque no hay una razón por la cual esto pueda ocurrir, a menos que hayan todavía en el proceso de separación, hayan emociones todavía que no estén sanadas. Es decir, que hayan resentimientos, que haya a lo mejor unas peleas, contradicciones, etc. Si esto es el caso, que está reciente también, entonces es muy probable y es justificado que el hijo reaccione de esta manera. Pero no tiene razón de ser que un hijo se pelee con su propio padre cuando su padre lo que está teniendo una tensión con la niña. Y los conflictos que él tenga con la mamá de la niña son entre ellos, no tienen por qué mezclarlos a ustedes. Entonces, esa es mi opinión a la persona que me hizo esta consulta. Y yo creo que aquí es prudente una conversación con el hijo, porque esta actitud no es la correcta. Entonces, le sugeriría una conversación en este sentido, y si en caso tal de que el joven pues no lo acepta, pues sugiérale que busque un especialista para que pueda él procesar su separación, el proceso de divorcio que está teniendo, porque si está teniendo este tipo de reacciones, no me quiero imaginar las reacciones que puede tener con la niña y la madre en conjunto, que puedan afectar a la niña. Entonces, creo que como abuelo es importante este tipo de conversación. Dice esta otra persona: recientemente descubrí que mi hija y mi nuero usan droga delante de mi nieta. ¿Qué debo hacer? Bueno, en el tema de la droga, lo primero que debe hacer un abuelo ante esta situación es llamar a las autoridades. Eso es lo primero. En todo sentido, la responsabilidad de un abuelo es la protección del niño. Y para que el abuelo tenga poder en esta situación, tiene que demostrarle que los padres no están llevando al niño en el ambiente adecuado donde un niño se debe formar. Cuando hay consumo de droga, todo lo que ocurre en ese entorno va a dejar una huella súper profunda en la mente del niño. Eso, miren, es algo que bajo todo concepto hay que proteger al niño. Y de allí, de esa huella que se le crea al niño, se le forman diversos tipos de situaciones en sus emociones, su carácter, su comportamiento, sus hábitos, las actitudes que va a tener el resto de su vida, no en el momento, en el resto de su vida, debido al ambiente donde se está criando. En estos tipos de entornos donde hay drogas o donde hay alcohol o donde hay incluso prostitución, hay que mantener una intervención inmediata. Es que no hay otra opción, por el bienestar del niño en formación. Ya esas personas son adultas, tanto su hijo como su nuero ya son adultos. Entonces ya ellos tomaron la decisión
y ya son personas que necesitan una intervención de una institución para poder salir de las drogas. Las personas no salen de las drogas por sí mismas. Se requiere un proceso de ayuda para que las personas puedan hacerlo. Y en ocasiones, estos niños que viven en este tipo de hogares nacieron también influenciados en sus efectos, digamos que químicos de su cuerpo a través de padres que consumieron drogas en el momento de la concepción del niño o madres que consumen drogas en el proceso del embarazo, generando muchos tipos de problemas en los niños. A esta abuelita yo le sugiero que entre, le voy a poner un documento aquí de la Administración de Control de Drogas en los Estados Unidos. Si está en otro país, por favor, me escribe, porque esta fue una pregunta que me hicieron de la página web, de las conferencias que yo hago a través de mi web. Y si está en otro país, escríbame que yo le busco la información de los lugares a donde usted debe acudir para ayudar a su niño. Recuerden que los niños no perciben el consumo de las drogas hasta que son mayores, aproximadamente después de los 7 o 8 años, que ya comienzan a tener un poco de sentido, y eso lo tienen porque el medio ambiente social comienza a dárselo. Pero estos niños que han sido expuestos a este tipo de situaciones relacionan esto con una situación normal, por lo cual en edades muy tempranas comienzan el consumo de drogas. Entonces, abuelita, no esperes, por favor. O sea, no esperes. Ahorita mismo llama a un centro de ayuda, que los hay en todos los países, en todas las ciudades hay centros de ayuda, y tu responsabilidad es salvaguardar a tu niño, a tu nieto, porque ese es un niño que está en formación y no se merece la vida que debe estar viviendo con sus padres adictos. Entonces te doy esta sugerencia y voy a colocarte en los comentarios, voy a buscarlo aquí un momento en mi computadora mientras leo la otra pregunta y saludo a las personas. Voy a mandarte un documento que tengo yo aquí, que es una guía de prevención para los padres de familia, cómo ayudar a los niños cuando están ante situaciones de drogas, pero también tienen mucha información sobre los centros de ayuda. Claro, esta guía, aquí está. Esta guía es una guía de aquí de los Estados Unidos, pero puedo con muchísimo gusto mandarte la información, y aquí se las dejo en el chat del grupo para que ustedes la puedan ver y leer, porque créanme que tiene unos recursos excelentes. Esto es el Departamento de Educación de los Estados Unidos con el Centro de Administración para el Control de Drogas. Hicieron esta guía, una guía fantástica que me parece que está muy completa, y los va a ayudar a entender el problema y sobre todo a saber qué hacer cuando hay situaciones como esta. Y la estoy compartiendo. Ok, vamos con esta otra pregunta. Déjenme dar unos saluditos aquí. Dice Mari, exacto, gracias. Dice Santiago Rosa, no sé si esta pregunta viene al caso, pero doctora, si mi hija perdió custodia de uno de sus hijos, la tiene el papá, pero él tampoco ha sido muy bueno, que digamos. Yo como abuela puedo luchar su custodia, o es imposible yo abrir un caso para su custodia. Ya le voy a responder a esta pregunta, señora Rosa, porque si tengo la respuesta a su pregunta, ya se la voy a dar. Tengo aquí, el papá de mi nieto está preso. Yo le digo a mi hija que no lleve al niño a ver a su papá a la cárcel, pero ella no me hace caso. ¿Esto puede afectar al niño? La respuesta aquí es, al igual que en el caso anterior, sí puede afectar al niño. La pérdida de un padre por encarcelamiento puede precipitar una crisis en el niño de una forma severa. Esto va a producir serias consecuencias traumáticas en la vida de los niños, sobre todo cuando los niños han tenido presencia del arresto de los padres o han sido
han estado expuestos a la situación. Depende del delito, por supuesto, que el padre haya cometido, pero solamente el hecho del arresto, si el niño fue presente de ese arresto, eso va a generar un trauma y se relaciona a lo que se conoce como estrés postraumático. Los niños de padres encarcelados presentan síntomas de estrés postraumático, pero también de déficit de atención, problemas de comportamiento, desórdenes de apego, presentan dificultades en la escuela. También hay muchas situaciones a nivel escolar que se presentan de violencia, ira, y es importante que podamos atender esta situación de forma también inmediata, al igual que en el caso anterior. Cuando los padres son encarcelados, no hay que mentirle al niño. Si el niño no vio el arresto, no le oculte el encarcelamiento. Claro, dependiendo también de la situación que esté ocurriendo, porque cuando el encarcelamiento es por que la persona va a tener una condena a muy largo plazo y que fue por algo muy grave que hizo, pues va a haber un rompimiento en la relación parental. Eso es evidente. Pero el niño necesita saber que tiene un padre o tiene una madre, y necesita saber que hay un lazo paternofilial o maternofilial que es parte de él, y que de alguna manera, dependiendo también de la edad del niño, esto se puede abordar para poder enseñarle al niño que él dentro del hogar no tiene que ver con la relación que está viviendo. No es que fue un castigo porque su padre está preso, no es que él es el responsable, porque los niños más pequeños este tipo de situaciones pues se presentan. Todas estas son conductas que a veces pasan en los hogares, situaciones que pasan en los hogares y son bien difíciles de manejar, porque esto puede provocar en los adultos muchos tipos de situaciones problemáticas, pero en los niños estas situaciones o estos problemas se duplican porque el niño no entiende el por qué está ocurriendo esa situación. Aquí también, en este sentido, hay que hacer mucha intervención en la situación. El rol de los abuelos en esta situación es muy importante cuando hay padres encarcelados. Cuando hay padres encarcelados, los abuelos brindan esa figura de soporte en los nietos, y hay que mantener esta cercanía, mantener esa presencia, porque eso va a bajar los niveles de ansiedad y de estrés y de autoagresiones que los niños toman por sentirse parte de la situación. Aquí también voy a buscarles, porque hay una guía de una institución también de aquí de los Estados Unidos que es muy valiosa, que tiene una tabla de clasificación por edades que les brinda a ustedes cómo deben abordar las situaciones de encarcelamiento y cómo deben decirle a los niños cuando los padres están presos, cómo involucrarlos, qué cosas deben hacer y qué cosas no deben hacer. Así que también se las voy a compartir cuando termine esta transmisión, porque esa tengo que buscarlo un poquito por aquí en mi computadora también. Esta otra la tenía más cerquita. Ok, entonces, ya respondiendo a las preguntas. Me preguntaba aquí, vamos a irme desde el principio. Tengo aquí, doctora, yo tengo 3 nietas. Yo llegué a creer que mis nietas eran mías y le quitaba autoridad a mi hija. Mire, ciertamente hay abuelos que tienen esto. Qué bueno que usted habla en pasado, señora Isabel, que fue una creencia que tuvo. No, sus nietas pues no le pertenecen, sus nietas son sus nietas, son las hijas y aún los hijos tampoco nos pertenecen. Eso es otra cosa que tenemos también que eliminar, que tenemos el sentido de pertenencia de las personas como que forman propiedades nuestras, y no es así. Y me alegra que ya usted tenga la conciencia de esto, y sobre todo que retome el proceso de beneficio del respeto de su hija
y que ayude a su hija a consolidar la autoridad que de alguna manera pues usted le quitó. Esta otra persona dice aquí a la señora que me acaba de preguntar ahorita, Santiago Rosa. No sé si, la pregunta, si mi hija perdió la custodia de uno de los hijos, la tiene el papá, pero él tampoco ha sido muy bueno que digamos. Yo como abuela puedo luchar por la custodia. Mire, en los casos de custodia, cuando los padres tienen problemas con drogas, cuando los padres han tenido algún tipo de violaciones, hay varios tipos de, yo no soy abogado, pero sé que hay varios tipos de situaciones que lo brindan. Cuando esto ocurre, los abuelos pueden tener la custodia, pero esto lo va a determinar un abogado de familia. Entonces, no piense que es imposible si las acciones de ambos padres ponen en peligro al niño, donde el niño no está bien cuidado, donde no tiene alimentación, donde le falta, tiene alguna falta en algún sentido, hable con un abogado, porque sí es posible que un abuelo pueda tener la custodia de sus nietos, solamente que hay que evaluar el caso. Dice esta otra pregunta, Sara dice gracias por sus buenos consejos. Dice aquí otra persona, se me fue este chat. Bueno, en este chat tengo muchos mensajes, voy a responderlos a través de los chats, porque tengo muchas preguntas aquí también y ya se me acabó el tiempo de la transmisión y no quiero cerrar la transmisión sin decirles algunas cosas que es importante que los abuelos tengan en cuenta. Lo primero, el abuelo debe tener derecho de disfrutar de sus nietos sin tener el agobio de la crianza. El abuelo no es el padre, la crianza es del padre, no del abuelo. El abuelo puede colaborar, el abuelo puede en un momento generar un apoyo, pero un apoyo no significa de que el niño va a ser la carga de los abuelos. Y abuelos, no permitan esto porque no están haciéndole un bien ni a su nieto ni a su hijo. Es importante también que los abuelos no desautoricen a los padres. Este es otro proceso bien importante. Esto confunde a los niños, no los beneficia de ninguna manera y tampoco beneficia a los padres. Al contrario, hace que este proceso de desautorización les permita a los padres perder poder en el proceso de crianza. El abuelo se puede dar el lujo de en un momento determinado ser alcahuete con su nieto, de tener alguna concesión de negociación con los padres, pero hasta ahí. O sea, bajo ningún concepto el abuelo puede desautorizar a los padres. Otro aspecto es que el abuelo, dentro de su rol, debe propiciar siempre momentos divertidos con sus nietos. Miren, aprovechen ese momento. Eso no solamente nos rejuvenece, nos hace sentirnos bien, los niños nutren de vida y hay que aprovechar ese sentido. Así que ya con este cierre y estos consejos finales que les acabo de compartir, cierro esta transmisión del día de hoy. Ya llegamos casi, tenemos ya 50 minutos conectados. Voy a continuar respondiendo a sus preguntas, sobre todo a todas las personas que me están escribiendo a través de mi web, y me conecto con ustedes de forma escrita. Gracias nuevamente. Mañana vamos a transmitir en ambas plataformas de nuevo sobre el tema de la personalidad de los niños y vamos a hablar sobre la timidez, por qué se presenta esta situación emocional en los niños de timidez, y respondiendo a las preguntas de personalidad. Mañana sí, la transmisión va a ser un poquito más larga porque tengo alrededor de unas 15 preguntas para mañana, pero voy a tratar de resumirlas de manera tal que pueda abordar varias preguntas unas con otras. Muchas gracias una vez más por conectarse. Como siempre, soy Benita Méndez. Para los que no me conocen, les agradezco mucho estar conectados y su participación tan activa y tan presente en este grupo de Consejo al Día. Para mí es un placer compartir mi conocimiento y darles información, y es una bendición realmente contar con ustedes. Hasta pronto, nos vemos mañana, 8 de la noche, hora centro, nuevamente por estas plataformas. Hasta pronto.